Muy buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a este congreso organizado por el Colegio de Abogados de Arequipa con motivo del bicentenario de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes. Congreso que se denomina Desafíos del Derecho Penal frente a la corrupción del siglo XXI. Hoy tenemos también una jornada muy interesante, tal como ayer. Sin embargo, queremos indicarles que igualmente van a tener un link para marcar su asistencia durante la mañana y durante la tarde. Se les va a entregar asimismo un link para que ustedes puedan visualizar todas las presentaciones que hemos tenido hasta la fecha. Bien, tenemos hoy una participación muy importante en materia de los tópicos del Congreso y tenemos la primera conferencia de este día sábado 26 de noviembre. Así que quiero presentar a nuestro expositor de hoy, el doctor Andrés Sota Sánchez, con el tema La responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho penal peruano. El doctor Andrés Sota Sánchez es asociado senior del equipo penal con especialización en Derecho Penal Económico de la empresa y en Compliance Penal. Cuenta con experiencia brindando asesoría en la prevención de contingencias de índole penal. También cuenta con experiencia en el diseño de estrategias legales en materia penal y procesal penal, así como en el litigio de casos penales ante el Ministerio Público y Poder Judicial. Su experiencia también se centra en la evaluación, diseño e implementación de programas de cumplimiento en materia penal, así como en la asesoría en esta materia a efectos de la obtención de la certificación ISO 37001 en materia de prevención de corrupción. Doctor Andrés Sota Sánchez, sea bienvenido a este espacio organizado por el Colegio de Abogados. Reciba los saludos de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, de su junta directiva y de todos los abogados que son parte de esta orden. Le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, profesor Uriel. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Muchísimas gracias también al profesor doctor Mario Moretti Navarro, quien en un principio me extendió la invitación. Y gracias a todas las personas que, aún siendo muy temprano, se han podido conectar a esta exposición y van a estar conectadas a lo largo del Congreso. Que hoy día pinta muy bien el Congreso. Hoy tenemos a Till Zimmerman, a Bert Schoenemann, a Mario Moretti. Así que yo también voy a estar conectado. Terminando mi exposición, voy a conectarme de largo, porque hoy va a ser, creo que hoy es el último día y el día de hoy hay muy buenas conferencias, al igual que los días anteriores. Pero hoy día de hoy tenemos a Schoenemann, entonces creo que eso va a traer el centro de atención. Bueno, sin más preámbulo, yo he preparado unas diapositivas para poder hacer más amena mi exposición y que de esa manera puedan seguirme, porque ya les digo que el tema no es tan sencillo, pero dado que el público es un público especializado, porque lo he visto en las preguntas que han formulado los ponentes, creo que esta exposición puede llegar a ser muy entretenida para todos. Por favor, ¿me confirman si se logra ver las diapositivas? Perfecto. Ok, entonces, el tema que el día de hoy, ¿sí? Ah, ahora esta. ¿Está mejor? Sí. ¿Vista de lectura? ¿Esta? Ok, listo. Listo. Perfecto, gracias. Pues nada, el tema que he preparado el día de hoy es un análisis de la ley 30424 que regula como ustedes saben, regula la responsabilidad entre signos de interrogación penal o administrativa, según como ustedes la quieran ver, de las personas jurídicas en nuestro país. He preparado el siguiente índice. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto en el cual se introdujo esta ley. En segundo lugar, vamos a hacer algún análisis con respecto a si es una ley
penal o una ley administrativa, a partir de los aportes que la doctrina haya hecho sobre la materia. En tercer lugar, y creo que es lo más importante, vamos a centrarnos en los criterios de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, no solo en aquellos que hayan sido propuestos por la doctrina, sino sobre todo en aquellos que nos van a permitir interpretar la ley 3424 para poder afirmar y o negar si es que existe responsabilidad penal o no de las personas jurídicas, y en caso existiera, bajo qué criterio de imputación puedo atribuirles responsabilidad penal. En el cuarto punto vamos a ver en concreto los criterios regulados en el artículo 3 de la Ley 3424. En el punto 5 vamos a hablar sobre la responsabilidad autónoma. En el punto 6 sobre el sistema de sanciones bajo un numerus clausus. En el número 7 vamos a hablar sobre los delitos que pueden generar responsabilidad penal en la empresa. Y finalmente vamos a hacer una especie de resumen muy corto sobre aquellos aspectos que desde mi punto de vista creo que aún no tienen respuesta por la doctrina nacional y que son problemáticos en esta materia. Entonces, contexto en el que se introdujo la ley. De acuerdo con la doctrina nacional, se decía que el societa delinquere non potest, es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir, estuvo en nuestro Código Penal de 1991. Hasta que se promulgó la ley 3424, que es esta ley que su título es Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Esta ley entró en vigencia el 1 de enero del 2018. Pues bien, hay una premisa que puede ser cierta o no. Recordemos, el societa delinquere non potest estuvo vigente durante el Código Penal de 1991. Esa premisa puede ser cierta o puede ser falsa, en la medida que le demos una interpretación al artículo 105 del Código Penal, que como ustedes saben regula las consecuencias accesorias. Para aquellas posiciones que dicen que las consecuencias accesorias no son penas, entonces el societa delinquere non potest sí estuvo vigente desde el Código Penal de 1991. Pero para aquellas tesis, como José Miguel Zugaldía Espinar en España, dicen que las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas son auténticas penas, si trasladamos esa tesis a nuestro ordenamiento jurídico, podríamos decir, pues, que el societa delinquens non potest no estuvo vigente con el Código Penal de 1991. Entonces, la ley 3424 realmente no pone en vigencia, o digo, no cuestiona la vigencia del societa delinquens non potest. Lo cierto es que nuestra Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 7 de 2009, estableció que estas consecuencias accesorias del artículo 105 del Código Penal tienen la condición de sanciones penales especiales. Entonces, no es que no sean penas, son penas, pero no son las clásicas penas que conocemos, son sanciones penales especiales. Entonces, es válido pues cuestionarse si ya desde 1991, desde nuestro Código Penal, existió pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es válido cuestionarse que tal vez esta nueva ley 3424, aunque no tan nueva, realmente incorpora un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas o es algo que ya existía con anterioridad. Eso lo dejo como idea abierta para quien quiera problematizar o preguntar al respecto. Bueno, también hay que tener presente que el contexto en el que se promulgó nuestra ley 3424 estuvo marcado por graves escándalos de corrupción en nuestro país. Los casos del Club de la Construcción, los casos de Odebrecht, y de todas las constructoras brasileñas relacionadas a la trama Lava-Jato. Sin embargo, bueno, si bien estos casos, estos megacasos de corrupción, nos dieron a entender las consecuencias dañinas de la responsabilidad corporativa, de la criminalidad de empresa, lo cierto es que la ley 3424 no debe su origen a esta criminalidad empresarial que se hizo visible con estos casos. O en otras palabras, no existió un estudio criminológico que acompañado de una adecuada política criminal diga, necesitamos una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas para hacer frente a la criminalidad de empresa que estamos viendo en nuestro país. Ello no fue así. La ley 3424 debe su origen ¿a qué? A los serios esfuerzos que viene realizando el Estado peruano por formar parte de la OCDE.
Y esto no lo digo yo, esto lo dijo en su momento el presidente de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción en el Perú, que fue el profesor Pablo Sánchez Velarde, actual fiscal supremo, cuando presidió esta comisión y expuso la posición del Estado peruano ante la Comisión Antisoborno de la OCDE. Entonces, realmente la ley 3424 debe su origen a qué? Adecuaciones legislativas que quiera hacer el Estado para cumplir con la Convención Antisoborno de la OCDE y de esa manera poder ser miembro pleno de la misma. Bueno, lo cierto es que la ley 3424 entró en vigencia en nuestro país desde el 1 de enero del 2018. Su reglamento se dictó el 9 de enero del 2019. Si bien esta ley se publicó en abril de 2016, cabe la pena señalar que su vigencia se suspendió hasta el 1 de enero del año 2018. Entonces, cualquier delito cometido por una persona jurídica en el marco de la ley 3424 o que sea bajo el alcance de la ley 3424 y que haya sido cometido después del 1 de enero del 2018, va a poder ser investigado, procesado y sancionado de acuerdo con la ley 3424, ya no con el Código Penal. ¿Qué delitos? Pues ya los vamos a ver. Entonces, llegamos a un punto interesante. Para algunos de ustedes, de los que nos están escuchando ahora o los que nos podrán escuchar después, la pregunta básica es, ¿estamos ante una ley de responsabilidad penal o ante una ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas? Y la respuesta tiene serias consecuencias prácticas, porque si es una ley de responsabilidad administrativa, pues el criterio de culpabilidad del infractor, que sería la empresa, podemos manejarlo con cierto tamiz. Es decir, si bien en el ámbito administrativo sancionador no es que no se exija culpabilidad, se exige culpabilidad del infractor, pero es una culpabilidad que tiene más una corriente objetiva que subjetiva. En el ámbito penal, la culpabilidad es el eje del delito. Sin culpabilidad no hay delito. Antes se decía pues que la acción era el eje del delito. No, lo cierto es que la culpabilidad de la persona es el eje del delito, al menos desde mi punto de vista. Entonces, si es responsabilidad penal, la persona jurídica tiene que tener ¿qué? Capacidad de acción y capacidad de culpabilidad. Si es responsabilidad administrativa, podemos de alguna manera la culpabilidad manejarla. Entonces, ¿qué es? ¿Responsabilidad penal o responsabilidad administrativa? Como disclaimer, tengo que decir que esta ley se denomina Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Y si a ello le agregamos un pequeño corchete, sería por la comisión de delitos. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente de la ley 3424? La fuente de la ley 3424 es el artículo 31 bis del Código Penal Español. Este artículo regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El 31 bis y siguientes del Código Penal Español regula todo el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas desde el año 2010, cuando se introdujo con la ley 5/2010, modificada por la ley 1/2015. Pero ahí no acaba. Su fuente, si bien es el artículo 31 bis del Código Penal Español, este último, el 31 bis y la ley 3424 también tienen como fuente el decreto legislativo 231/2001 de Italia, que regula ¿qué cosa? Regula el sistema de responsabilidad administrativa de los entes por la comisión de delitos. Entonces, la ley 3424 tiene su fuente en dos normas, una norma penal y una norma que no se sabe si es penal o administrativa, al igual que nuestra ley 3424, porque de hecho en la doctrina italiana tenemos autores como Divero que sostienen que realmente esa ley, que realmente el decreto legislativo 231/2001 de Italia regula un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces seguimos sin respuesta, si atendemos a nuestras fuentes no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué es? ¿Responsabilidad administrativa o responsabilidad penal? ¿Quiénes sostienen en la doctrina especializada que es responsabilidad administrativa? Tenemos, por ejemplo, al profesor doctor Justo Almaceda Quirós, quien es peruano y sostiene que esta ley regula un sistema de responsabilidad administrativa. En el ámbito contrario,
Es decir, quienes sostienen que es responsabilidad penal, tenemos por ejemplo el profesor Carlos Caro Coria. Y quienes dicen que es una responsabilidad sui generis, tenemos por ejemplo el profesor Luis Miguel Reina Alfaro, que más tira a responsabilidad penal que a responsabilidad administrativa, pero es sui generis. Sin embargo, probablemente el máximo ponente en esta materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Iberoamérica sea el profesor Carlos Gómez Jaradies, quien publicó hace no mucho un libro con Instituto Pacífico, que es una recolección de sus artículos. Pero un artículo del profesor Gómez Jaradies es sobre la ley 3424. Y él con un análisis espectacular o brillante, pero a la par sencillo, nos dice lo siguiente. Si el legislador peruano ha querido denominarle responsabilidad administrativa, ¿por qué nos hacemos bolas? La responsabilidad es administrativa. No hay por qué discutir. Si el legislador hubiera querido denominar la responsabilidad penal, pues sería responsabilidad penal. Lo cierto, doctores, es que a veces nuestro legislador pues no sabe lo que hace, como con la reciente propuesta de modificación de la ley 3424, que amplían su ámbito de aplicación a más de 40 delitos, pero no ha modificado el título, sigue llamándose administrativa. Entonces, no le falta razón al profesor Carlos Gómez Jaradies en decir que pareciera que es una responsabilidad administrativa. Pero bueno, la doctrina peruana no está de acuerdo con esto. La doctrina peruana en su mayoría dice que es responsabilidad penal. ¿Nuestra postura cuál es? Nosotros creemos que la ley 3424 implementa un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ojo, pero a partir de este sistema, es decir, conjunto ordenado de elementos de la teoría jurídica, el delito de la persona jurídica, claro está, a partir de ese sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas implementado por la ley 3424, debe de ser posible para el intérprete, para el aplicador del derecho, inferir un esquema conceptual que garantice la aplicación racional de los criterios de imputación de responsabilidad de las personas jurídicas regulados en el artículo 3 y 17 infine de la ley 3424. Criterios de imputación que deben de atender no al delito cometido por la persona natural, sino al sustrato mismo de la persona jurídica, es decir, al delito de la propia persona jurídica, su delito corporativo. Sobre la base de estos criterios racionales, va a ser posible inferir ¿qué cosa? Una capacidad de acción de las personas jurídicas y sobre todo la capacidad de culpabilidad, lo que además creemos que se va a poner de manifiesto por el valor que la propia ley 3424 otorga a los sistemas de gestión de compliance en nuestro país. Ahora bien, hablamos del delito corporativo, ¿no es verdad? Entonces, toda esta ley 3424 nos debe permitir a nosotros inferir un esquema conceptual que garantice la aplicación racional de los criterios de imputación de responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Y sobre la base de qué? ¿Del delito de la persona natural? No, sobre la base del propio delito de la persona jurídica, el que en la doctrina española, al menos Bernardo Feijó Sánchez, desde el 2016 lo denomina 2015, delito corporativo. Es decir, las personas jurídicas pueden delinquir, sí, y se les puede imputar responsabilidad penal, es verdad, pero no sobre lo que ha hecho la persona natural, su gerente, su representante, su administrador, su director, etcétera, sino sobre la base del propio delito de la persona jurídica. ¿Y cómo se construye este delito de la persona jurídica? ¿Cuál es el delito de la persona jurídica? Pues bien, al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español también ha recogido este concepto de delito corporativo, donde nos dice: el delito corporativo, es decir, el delito de la propia empresa, exige algo más que el delito de la persona natural. Exige la proclamación de un hecho propio de la persona jurídica con arreglo a criterios de imputación específicos de la misma, diferenciados de los criterios de imputación de las personas naturales. Ojo, no puedo aplicar la misma teoría del delito de la persona natural a la persona jurídica y adaptada a la especificidad de la persona colectiva. En otras palabras, se requiere un delito corporativo de la persona jurídica y la imputación que se sostenga contra la empresa debe de estar orientada a la propia especificidad de la empresa, no en razón del delito cometido por la persona natural. Eh,
En nuestra jurisprudencia nacional vemos que tenemos la sentencia de cassación 864/2017. Esa sentencia la hemos citado porque es una sentencia que recoge muchos elementos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero lamentablemente los recoge mal. Los recoge mal. ¿Por qué? Porque primero nos señala que el injusto de la persona jurídica tiene que ser un injusto propio, que es presupuesto del tipo, etcétera. Pero posteriormente nos dice que este injusto de la persona jurídica es un defecto de organización de la misma. Y para ello citan al fallecido profesor Luis Gracia Martín, y luego agrega la Corte Suprema que la finalidad de estas medidas contra las personas jurídicas es neutralizar o disminuir en lo posible la peligrosidad objetiva como medio de prevención de la futura comisión de nuevos hechos punibles. En otras palabras, la Corte Suprema está señalando aquí que el defecto de organización de las personas jurídicas, que es un presupuesto que la doctrina ha elaborado para atribuirle responsabilidad penal a las empresas, la Suprema nos dice, este defecto de organización es un presupuesto para aplicar una consecuencia accesoria. Y en esta sentencia de casación nos dice que las consecuencias accesorias tienen como finalidad neutralizar o disminuir en lo posible la peligrosidad objetiva de la empresa. Peligrosidad objetiva tiene un sujeto peligroso, un sujeto a quien se aplica medidas de seguridad, no a quien se aplica pena. Entonces, con esta sentencia de casación se está desnaturalizando lo dicho por la propia Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 7/2009. Lo que les quiero explicar es lo siguiente. En nuestra jurisprudencia nacional aún no hay, en materia de jurisprudencia, me refiero a casaciones, ejecutorias, la Corte Suprema emitía según como una línea de pensamiento, aún no hay pronunciamientos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y los pocos que hay, como esta sentencia de casación, lamentablemente confunde varios conceptos. ¿Por qué? El defecto de organización no puede ser un presupuesto para imputar una consecuencia accesoria a la persona jurídica si es que vamos a decir que las consecuencias accesorias no son penas. Pues allí estamos haciendo las cosas mal. Y más aún si citamos a Luis Gracia Martín, porque Luis Gracia Martín negaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero la Corte Suprema sigue incurriendo en errores porque nos dice que este defecto de la organización se va a examinar a partir de la existencia de modelos de compliance, programas de cumplimiento, lo cual es falso. Una persona jurídica puede estar correctamente organizada sin tener compliance, o puede estar pésimamente organizada y aún así tener un sistema de compliance. No es una condición necesaria, es decir, no quiere decir que va a dejar de haber defecto de organización si la persona jurídica tiene compliance. Eso no es correcto. Y además, también se equivoca acá la Corte Suprema, sobre todo por lo siguiente, porque si tú vas a negar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como lo niega acá, al decir que las consecuencias accesorias pues no son penas, sino tienen como finalidad neutralizar al sujeto peligroso, al delincuente peligroso, no vale la pena que hables de compliance, no tiene sentido hablar de compliance. Entonces creo que hay cosas por corregir, ¿sí? Pero continuemos. Ok, ¿cuáles son los sistemas de imputación elaborados en la doctrina para atribuir responsabilidad penal a las empresas? Hay como 17 sistemas de imputación. Pero centrémonos en los siguientes dos importantes o dos grandes. En primer lugar, tenemos el sistema vicarial o de heteroresponsabilidad o de transferencia de responsabilidad. Sistema propio que se sigue, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, en el Reino Unido también, con algún tamiz en Francia, etc. ¿Qué plantea este sistema? Este sistema plantea que el delito cometido por la persona natural se va a transferir, se va a trasladar a la empresa. Entonces, la empresa va a responder en realidad por el delito de la persona natural, pero va a responder penalmente, ¿sí? En Estados Unidos, pues, hay algunos pronunciamientos, no a nivel de la Corte Suprema, sino a nivel de cortes de condado, como se les conoce, con relación al sistema vicarial. Lo que debe quedar claro es lo siguiente. En el sistema vicarial, el que una persona jurídica tenga un sistema de compliance previamente implementado a la comisión de un delito, no la va a exonerar de responsabilidad penal. Podrá ser tomado como una medida que en el mejor de los casos podría atenuar la responsabilidad de la empresa.
Pero también tenemos, en contrapartida, el sistema de culpabilidad de empresa o sistema de autorresponsabilidad. En este sistema hay diversas tesis. La tesis del hecho de conexión de Tiemann y Bacigalupo o la teoría constructivista de la responsabilidad penal. Por ejemplo, en la tesis del hecho de conexión, el delito de la persona natural es presupuesto, es el hecho de conexión del delito de la empresa. El delito de la persona natural va a realizar la vertiente objetiva y subjetiva del tipo penal que se va a atribuir a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, sin delito de la persona natural que únicamente opera como hecho de conexión, no se puede hablar de delito de la empresa. Este delito de la persona natural para la teoría del hecho de conexión equivale a decir que la empresa superó el riesgo permitido en términos de imputación objetiva. Y la culpabilidad de la persona jurídica, según expuso Tiemann, sería la culpabilidad por defecto de la organización. Es decir, la culpabilidad de la persona jurídica, culpabilidad de efectos que se le imponga una sanción penal, va a ser la culpabilidad por defecto de la organización, que básicamente es lo que nos dice la Corte Suprema en la sentencia de cassación 864-2017. Nos dice, se necesita defecto de la organización, pero no para culpabilidad, sino para imponer medidas que no tienen la condición que no tienen la condición de sanciones penales, con lo cual, pues, nuevamente, estamos viendo que se va en contra de la doctrina. Pues bien, también tenemos en el marco de los modelos de autorresponsabilidad de la empresa o de culpabilidad de la empresa, la teoría constructivista de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuyo máximo oponente es Gómez Jara. Y si bien tiene esta teoría como un presupuesto, pero aislado de la teoría jurídica del delito de la persona jurídica, la previa comisión de un delito de las personas naturales, este presupuesto no es parte de la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni es un elemento que se va a imputar a la empresa. Con lo cual, esta teoría constructivista sí se basa únicamente en la empresa. Con lo cual, la imputación objetiva para la empresa sería la existencia de una organización empresarial defectuosa o la inexistencia de una organización empresarial. En otras palabras, el defecto de organización que propone la teoría del hecho de conexión y que lo ubica en la culpabilidad de la persona jurídica, para el profesor Gómez Jara, este defecto de organización no es culpabilidad, es imputación objetiva. ¿De acuerdo? O imputación al tipo objetivo, para no confundirnos con los criterios de imputación objetiva. ¿Y cuál sería la imputación al tipo subjetivo? El conocimiento organizativo del riesgo empresarial. Y en nuestra materia de compliance, ¿cómo llevo ese conocimiento organizativo del riesgo empresarial? Con las políticas de identificación, evaluación y mitigación de riesgos y con la matriz de riesgos penales, por ejemplo. Entonces, tiene coherencia lo dicho por Gómez Jara y mucha coherencia práctica y sobre todo va muy ligado al compliance, porque en cada elemento de Gómez Jara hay compliance. Por último, la imputación personal o culpabilidad de la persona jurídica, y aquí sí netamente vemos compliance. ¿Qué es para Gómez Jara? Es la existencia de una cultura empresarial de incumplimiento del derecho. Pues bien, el presupuesto general de estas tesis, como hemos visto, es la existencia de un delito de una persona natural, pero no como presupuesto de la responsabilidad penal de la empresa, sino como un hecho que debe de todas maneras existir, porque este delito de la persona natural tiene que realizarse en beneficio o por cuenta de la persona jurídica. ¿Y por qué? Porque así lo dicen las propias leyes que regulan la responsabilidad penal de la empresa en los ordenamientos jurídicos que hemos mencionado. España, Italia, Perú, también por ejemplo en Chile. Criterios de imputación. ¿Qué nos dice nuestra ley? Si alguien se anima a leer la ley 3424, tenemos que sugerirles que haga una interpretación sistemática. Esto es, no solo lean el artículo 3. El artículo 3 titula, me puedo equivocar, pero más o menos es así, criterios de atribución de responsabilidad a las personas jurídicas. Entonces, si uno lee el artículo 3, dice, ok, si se cumple solo el artículo 3, atribuyo responsabilidad penal a una empresa. Y esa sería una lectura parcial e incorrecta. Hay que leer la ley en su conjunto. Y al leerla en su conjunto vamos a ver que realmente los criterios de imputación los encontramos tanto en el artículo 3, porque así titula,
pero también en el artículo 17, parte final de esta ley 3424. Y los exponemos aquí. Los presupuestos generales de imputación son los siguientes. En primer lugar, hecho de conexión o hecho fuera de la teoría jurídica del delito de la persona jurídica es que exista un delito de la persona natural cometido en nombre o por cuenta de las personas jurídicas. Segundo presupuesto general, que exista un delito de la persona natural cometido en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Cuando existe un delito cometido en beneficio propio de la persona natural o de un tercero, no atribuyo ninguna imputación a la empresa. Cuando existe un delito cometido sin haber eludido fraudulentamente el modelo de prevención de las personas jurídicas o sistema de compliance penal, tampoco puedo atribuir responsabilidad penal a la empresa. Entonces vemos que hay dos presupuestos generales. Delito de la persona natural cometido en nombre o por cuenta de la persona jurídica y delito de la persona natural cometido en beneficio directo o indirecto. Si se cumple este presupuesto general, que no es parte, ya digo, no es parte de la teoría de la imputación a las personas jurídicas, sino sería en todo caso un hecho de conexión o un presupuesto necesario, o una condición objetiva de punibilidad, si se lo quiere ver en términos de Gunther Heine, por ejemplo. Una condición objetiva de punibilidad, si se cumple este presupuesto general, vamos a los presupuestos específicos. ¿Quiénes tienen que cometer este delito? ¿Cualquier persona? No. No. En primer lugar, los que la doctrina italiana ha denominado apicales, es decir, los que están arriba. Entiéndase quien representa a la empresa, mediante título formal de derecho o sin título formal de facto. ¿Quién es más? Aquellas personas sometidas a la autoridad o control de quienes representan a la empresa. En el marco de una organización jerárquica, podríamos hablar, quienes representan a la empresa pueden ser, por ejemplo, directores, si es que hay directorio, si hay directorio, los gerentes, por ejemplo, gerente general o las gerencias en línea. Y si descendemos, ¿quiénes están sometidos a la autoridad y control de estas gerencias en línea? Por ejemplo, las jefaturas, ¿sí? Los jefes de cada área, los jefes de almacén, etc. Pero ¿quiénes más? Las personas que... descendemos más, vamos mucho más abajo. Aquellas personas que hayan cometido el delito cuando estando sometido a la autoridad, al control, a la supervigilancia, etc., de sus jefes inmediatos. Estos jefes inmediatos no realizaron adecuadamente sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre la actividad encomendada no sería al delegado, sería al inferior jerárquico. Y debido a ello se cometió el delito. Entonces, vemos que hay una cadena de acciones que tienen que realizar las personas naturales. ¿No es verdad? Sí, pero estos presupuestos específicos que tienen que realizar las personas naturales, ¿a ese efectos de qué? A efectos de poder decir, ok, ya tenemos un delito cometido por una persona natural que cumple con el artículo 3 de la ley 3424 y que entonces se puede atribuir responsabilidad penal a la empresa, pero hace falta más. ¿Qué hace falta? Hace falta descubrir si la empresa estuvo en un estado de desorganización o estuvo inadecuadamente organizada, para hablar de tipicidad objetiva. Hace falta descubrir si la empresa tuvo conocimiento del riesgo empresarial derivado de su actividad y relacionado a qué, a que, por ejemplo, sobre los supervisados o sobre los delegados no se ejercían las actividades de supervisión, control e idóneas y adecuadas. Y por último, ¿qué más hace falta? Hace falta determinar si la empresa tuvo una cultura de incumplimiento del derecho. Entonces vemos que hay dos mundos que se juntan. La imputación contra la persona jurídica como tal y el hecho de conexión, si se le quiere ver así, o condición objetiva de punibilidad, que tiene que ver con el delito cometido por la persona natural. Cuando se junta esto, podemos decir, la persona jurídica, a priori, es responsable penalmente. Reitero, a priori. Responsabilidad autónoma. Alguno dirá, entonces, pues no me convenció el discurso, profesor, y yo creo que las personas jurídicas responden penalmente por los delitos cometidos por sus representantes. Si es que ello fuera así y no les hubiese convencido lo previamente expuesto, yo tendría que decirles, la ley 3424
regula que la responsabilidad de la persona jurídica es autónoma de la persona natural. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Por ejemplo, que si la persona natural fallece por A o B motivos, y eso es una causa de extinción de la acción penal contra la persona natural, por ejemplo, la acción penal contra la persona jurídica no se extingue. Continúa porque es autónoma. El fundamento de su responsabilidad no puede ser el fundamento de la responsabilidad de la persona natural. O más específicamente, el fundamento de la responsabilidad penal de la empresa no puede ser el delito cometido por la persona natural. Son asuntos independientes. Ambos son autónomos. ¿Qué más? Las causas que extinguen la acción penal con relación a la persona natural no son las mismas causas que extinguen la acción penal contra la persona jurídica. ¿Sí? Entonces, hay una responsabilidad autónoma de parte de la empresa. Ahora bien, sistema de números clausus. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a lo siguiente. Primero, esto veámoslo como segundo. Primero, los delitos que pueden cometer las personas jurídicas en el marco de la Ley 3424. ¿Son todos los delitos del Código Penal? La respuesta es no, no son todos. Son básicamente 7. Colusión en la modalidad simple o agravada. Segundo, cohecho activo genérico. Tercero, cohecho activo transnacional. Cuarto, cohecho activo específico. Quinto, tráfico de influencias. Sexto, lavado de activos, ya sea en la modalidad del artículo 1 o del artículo 2 o del artículo 3 del decreto legislativo 1106. Y séptimo, financiamiento del terrorismo. Cada uno de esos delitos tienen particularidades propias. Por ejemplo, el financiamiento del terrorismo es un delito común. Ergo, la persona jurídica va a responder como autora. ¿No es verdad? Lavado de activos es un delito común. Ergo, la persona jurídica va a responder como autora. Tráfico de influencias, cohecho activo específico, cohecho activo genérico, pero en colusión, que es un delito especial, la persona jurídica no va a responder como autora. ¿Bajo qué título va a responder? ¿Como autor o como partícipe? Pues dependiendo. Si seguimos la teoría de la unidad del título de imputación o seguimos la teoría de la ruptura del título de imputación, ambas acogidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema, así que se puede acoger cualquiera de las dos. Llegando incluso al extremo de que si acogemos una de estas dos, que es la vertiente del profesor Gunter Jacobs, podríamos llegar a supuestos de impunidad del delito cometido por la persona jurídica, en la medida que no hay una contrapartida correspondiente en algún tipo penal común del Código Penal. Seguimos la teoría del profesor Klaus Roxin en esta materia de delitos de infracción de deber y teoría de la unidad del título, de la ruptura de la unidad del título de imputación. Podemos decir que las personas jurídicas podrían responder en calidad de cómplices. ¿Cómo qué? Como extraneus. ¿De acuerdo? Y yo tiene también una dinámica muy interesante, porque sería atribuir la responsabilidad penal a las personas jurídicas, pero como extraneus. ¿Por qué? Porque el infractor del deber, si se le quiere ver así, en el delito de colusión, ¿quién sería? El funcionario público. Continuamos. Entonces, sistema de números clausus, ¿nos referimos a qué? A que solo por 7 delitos se puede aplicar la ley 3424. Entonces, si por ejemplo, sabemos que esta ley está vigente desde el 1 de enero del 2018. Si una empresa incurrió en la comisión del delito de lavado de activos mediante actos de ocultamiento o tenencia, artículo 2 del decreto legislativo 1106, e incurrió en la comisión de este delito, por ejemplo, el 5 de febrero del 2020, ¿qué norma se le aplica? Se le tiene que aplicar la ley 3424. Estoy seguro que hay infinidad de delitos cometidos en el marco de la actividad empresarial con posterioridad al 1 de enero del 2018 y que no se les aplique esta ley, a pesar de que sean delitos que están en el marco de esta ley. Y no se les aplica lamentablemente por desconocimiento de nuestros órganos de administración de la justicia penal, tanto Poder Judicial y o Ministerio Público. Pero hay casos en los que ya se está aplicando esta ley. Nosotros vemos algunos casos de estos también, pero son pocos, son pocos. Entonces, criterio de temporalidad. Si hay un delito, por ejemplo, el lavado de activos cometido en febrero del 2020, donde ya está en vigencia la ley 3424, cometido en el marco de una actuación empresarial, puedo aplicar la ley 3424. Y si este delito se cometió antes
del 1 de enero del 2018, ¿qué aplico a la persona jurídica? Le aplico el Código Penal y puedo aplicar el artículo 105 del Código Penal, una consecuencia accesoria. Y si el delito ya no es de lavado de activos, sino, por ejemplo, el 5 de febrero del 2020, una persona jurídica incurrió en la comisión del delito de insolvencia fraudulenta culposa, por ejemplo, artículo 209A del Código Penal. ¿Qué le aplico? La ley 3424, la respuesta sería no, doctores, porque esta ley es un sistema de números clausus. Podemos aplicarle entonces el Código Penal, artículo 105 de nuestro Código Penal. ¿Cuáles son las sanciones? Hay sanciones que realmente son gravísimas para una empresa, para una empresa. Pensemos en las grandes empresas, no nos concentremos en las pequeñas empresas. Pensemos en las grandes empresas. Sanción de inhabilitación, suspensión de actividades sociales de 3 a 6 meses, por ejemplo. ¿Qué sanción, qué implica esto? Que, por ejemplo, la persona jurídica no pueda realizar sus actividades sociales. Le causa un daño económico, reputacional tremendo a una gran empresa, sin contar con la pérdida de trabajo de muchos de sus colaboradores. ¿Qué otra sanción? La prohibición de llevar a cabo en el futuro actividades de la misma clase o naturaleza por la cual se cometió el delito. ¿Qué otra sanción? Y esta es gravísima, sanción de inhabilitación para contratar con el Estado. Si eres una empresa cuyo core business es licitar con el Estado para construir megaproyectos en obras públicas y cometes un delito de colusión y te aplican la ley 3424 y como sanción penal te impone el juez penal la inhabilitación definitiva para contratar con el Estado, te quebró. Si tu core business es contratar con el Estado, ya no puedes contratar con el Estado, ¿qué vas a hacer? Pues nada, liquidas la empresa, te declaras en quiebra, liquidas la empresa, chao trabajadores, pagas a quienes puedes, a quienes no puedes no pagas, tienes a los proveedores que están a cobrar, etcétera. Entonces causamos un caos, un caos. También, ¿qué más hay? La sanción de cancelación de licencias, concesiones, derechos u otras autorizaciones administrativas o municipales. La clausura de locales y establecimientos, las penas de multa, que van desde las 10 UITs hasta las 10.000 UITs. A uno puede decir 46 millones de soles, bueno, si es una empresa grande lo puede pagar. Imaginemos que sea una empresa que ganó un contrato por el Estado, con un contrato con el Estado que asciende pues a 400 millones de soles. ¿De acuerdo? Es un monto grandísimo, ¿no es verdad? Entonces, la sanción de multa se va a cuantificar en una multa no menor de 10 UITs ni mayor a 10.000 UITs, según los ingresos anuales de las personas jurídicas, y solo y sí en la medida que el juez penal no sepa cuál era el beneficio que la persona jurídica esperaba obtener o que obtuvo con la comisión del delito. Pero si en nuestro ejemplo la persona jurídica licitó con el Estado y se le adjudicó la buena pro de un contrato por 400 millones de soles, sabemos que el juez penal ya sabe el beneficio que obtuvo la persona jurídica y en esos casos la multa va a ser no menor del doble ni mayor del sextuplo del beneficio obtenido. Entonces, si el beneficio es 400 millones, 400 por 6, ¿cuánto sería? 2.400 millones de soles puede caer como multa o se puede imponer como sanción penal de multa a una empresa, si es que se sabe el beneficio obtenido, por ejemplo. Entonces, son sanciones realmente graves que te pueden llevar a la quiebra. Y la última y la más grave de todas es pues la pena de muerte a las personas jurídicas. Es decir, que el juez penal disponga la disolución de una empresa. Esta sanción de disolución, no nos asustemos, está pensada únicamente para aquellas empresas que han sido exprofesamente constituidas para la comisión de un delito. Entonces, llegados a este punto, nosotros hemos podido concluir en algunos desafíos que se van a presentar para la doctrina y para la jurisprudencia conforme se vaya aplicando esta ley. El primer desafío que sigue actualmente vigente hasta que haya un caso emblemático donde se aplique esta ley, un leading case donde se aplique esta ley, y la Corte Suprema de una vez defina cuál debe ser el criterio de imputación, pero lo defina bien, no como la sentencia de cassación que vimos que está pésimamente definido. El primer desafío es saber, la persona jurídica, ¿por qué delito responde? ¿Por su propio delito o por el delito de la persona natural? Y eso a la par conlleva al segundo tema. Ok, entonces, sea uno o sea el otro, ¿qué sistema de imputación sigo? ¿Un sistema de imputación vicarial, un sistema de autorresponsabilidad? ¿Junto a ambos? ¿Qué hago?
Otro desafío que se va a presentar para la jurisprudencia y también para la doctrina y para la casuística, para nosotros como abogados defensores, esto va a ser muy importante. Sobre esto he escrito un artículo, que se los puedo compartir, es ¿qué pasa en materia de sucesión de responsabilidad penal de las empresas? Es decir, ¿qué pasa cuando hay una reorganización empresarial? Pensemos en una fusión, una adquisición, un M&A. ¿Qué sucede? Yo ya les digo lo que sucede. A ver, en materia de personas naturales, si por ejemplo yo cometo un delito que puede ser el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y en el camino, en el proceso, pues lamentablemente fallezco, mi delito no es trasladado o transferido a mi esposa, o a mi padre, o a mi madre, o a mis hijos. No, allí termina mi delito. Se extingue la acción penal en mi contra, ¿no es verdad? Causa de extinción de la acción penal. Sin embargo, si yo soy una empresa, la empresa se llama Crecer, por ejemplo, y he cometido el delito de lavado de activos en el 2020, pero en el 2022 me fusiono con otra empresa, la empresa que se puede llamar República, por ejemplo, me fusiono, ¿sí? O la empresa República adquiere todas mis acciones y luego me liquida. Con esa liquidación o con esa pérdida de personalidad jurídica, porque Crecer ya no va a existir, ¿se extingue el delito? En materia de responsabilidad penal corporativa, la respuesta es no. No. En esos casos, ese delito, esa responsabilidad penal por el delito se va a transferir a la empresa que resulte de la actividad de fusión o de la actividad de adquisición o de la actividad de escisión, por ejemplo. Lo cual puede conllevar resultados injustos, porque, por ejemplo, si yo, empresa Crecer, que me fusioné con la empresa República, nunca le dije a República que había cometido un delito, y aún así me fusioné con República, Crecer dejó de existir, y República se transformó en República Crecer, pues quiere decir que República Crecer, que es una nueva empresa, va a tener que responder penalmente por el delito que en el 2020 cometió Crecer. ¿Eso les parece injusto? A mí sí. Eso rompe la lógica que como penalistas tenemos de la responsabilidad penal individual. La respuesta es sí, rompe la lógica. Pero eso está regulado en la ley 3424, en el artículo 2. Eso está regulado en el sistema español de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, artículo 31 bis y siguientes del Código Penal español. Eso está regulado en Italia, también en su decreto legislativo 231/2001. Entonces, es un gran desafío para la jurisprudencia. ¿Cómo conservar la esencia del principio de responsabilidad personal cuando tienes una operación de M&A y de transferencia de responsabilidad penal entre empresas? Es un desafío. Una respuesta que nos da la ley, en principio, es con un adecuado proceso de due diligence de compliance penal, pero eso también genera un desafío para la jurisprudencia y para la doctrina. ¿Cómo construyo un adecuado due diligence de compliance penal? Si los due diligence, por ejemplo, no están regulados normativamente en ninguna ley. Otro desafío para la doctrina, para la jurisprudencia y para el legislador es la inexistencia de garantías procesales o un estatuto procesal para las personas jurídicas. Si uno lee la ley 3424, se dice, a las empresas se les va a aplicar en el marco de esta ley el Código Procesal Penal, con lo cual no puede decir, ok, estoy salvado, tengo un código garantista que se me aplica, tengo las reglas de juego claras. Pero cuando uno lee los artículos 90 y siguientes del Código Procesal Penal, que regulan la incorporación de personas jurídicas al proceso, se encuentra con dos problemas fundamentales. Primero, sabemos todos que desde que se nos comunica, desde que se abre una investigación preliminar, por ejemplo, diligencias preliminares, tenemos el derecho de conocer la imputación que se ejerce en nuestra contra, ¿no es verdad? Y si no se nos comunica la imputación, podemos acudir vía tutela de derechos al juez de investigación preparatoria. Como personas naturales tenemos ese derecho, porque tenemos los derechos regulados en el artículo 72, creo que es del Código Procesal Penal, desde el día 1 de un caso penal. ¿De acuerdo? Como personas jurídicas debería de ser lo mismo, pero no es lo mismo, doctores. Lamentablemente no es lo mismo. Hay injusticias contra la persona jurídica, hay ausencia de garantías. ¿Por qué? Porque los artículos 90 y siguientes del Código Procesal Penal que regulan la incorporación de la persona jurídica al proceso penal establecen que la incorporación de la persona jurídica se va a dar recién en etapa de investigación preparatoria. Lo que quiere decir, mutatis mutantis, y pensando en la actuación de la Fiscalía,
que la Fiscalía puede investigar a una empresa durante todas las diligencias preliminares, sin que la empresa pueda ejercer sus derechos de defensa como corresponden, o sin exigirlos al juez de investigación preparatoria, porque formalmente no puede ser incorporado aún al proceso. Se incorpora recién con la formalización de la investigación preparatoria, de acuerdo con el artículo 90 y siguientes del Código Procesal Penal. Y lo que es más grave, la ley 3424 dice: para las investigaciones o procesos seguidos contra las empresas en el marco de esta ley, se va a aplicar el Código Procesal Penal. Pero si leemos los artículos 90 y siguientes del Código Procesal Penal, dicen que estos artículos, que sería el estatuto procesal de incorporación de una empresa al proceso penal, se van a aplicar solo para la posible aplicación de una empresa de las consecuencias accesorias reguladas en el artículo 105 del Código Penal. No dice nada con relación a la ley 3424. Entonces vemos una ausencia de estatuto procesal. Otro problema que se puede plantear a la doctrina y jurisprudencia es quién debe ejercer la representación de la persona jurídica en el proceso. A ver, ¿la persona natural que cometió el delito? Creería que no. El abogado creería que menos. El compliance officer creería que no sabe, no sabe qué tiene que hacer ahí, porque tal vez no ha litigado, tal vez no defiende casos penales, tal vez tiene una concepción netamente corporativa, qué sé yo. Entonces, ¿quién es el llamado por competencia o por cualificación para ejercer la representación procesal de una persona jurídica del proceso? Es eso también un desafío para la doctrina y la jurisprudencia. Otros desafíos es, por ejemplo, el derecho de defensa de la persona jurídica y la garantía de la no discriminación. Es decir, en cualquier investigación o proceso, por ejemplo, si yo contra una persona natural, a las empresas les puedo requerir información y me la tienen que entregar. La respuesta es sí. Eso está regulado en el Código Procesal Penal como requerimiento de informes, te dicen los fiscales. Pero si eres empresa investigada, ¿te puedo requerir información? La respuesta es sí, ¿no? Pero ¿qué tal si la información que te voy a entregar puede delatarme? Soy investigado. Tengo el derecho a no dártela. ¿Qué pasa cuando hay esa antinomia? ¿Qué debe primar? También es un desafío para la jurisprudencia. También otro desafío es el rol que deben tener los sistemas de gestión de compliance, ya sean como eximente y o atenuante de responsabilidad penal. Y ya les digo que esto depende del modelo que se suma. Si es un modelo de culpabilidad de empresa, el compliance tiene como papel fundamental eximir de responsabilidad penal. Si es un modelo de heteroresponsabilidad, no se exime de responsabilidad penal con el compliance. Lo único que puede hacer en el mejor de los casos es atenuar la responsabilidad. Otro desafío para la jurisprudencia y la doctrina es dónde ubicamos al compliance dentro de la teoría jurídica del delito de las personas jurídicas. En la tipicidad, es decir, en la imputación objetiva, en el injusto, en la punibilidad, en la culpabilidad, o es transversal a toda la teoría jurídica del delito de la empresa. Otro desafío, me parece que es el último que he podido investigar, es quién tiene la carga de la prueba sobre el compliance. Es decir, si el sistema de gestión de compliance te puede conllevar a eximirte de responsabilidad penal como empresa, ¿quién debe de probar, en la medida que haya sido adecuado, quién debe de probar que el sistema fue adecuado? ¿La empresa o la fiscalía? ¿O hay una inversión de la carga de la prueba? Entonces, doctores, muchísimas gracias por su atención. Estas son algunas reflexiones que he hecho sobre la ley y la materia y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor André Sota. Animamos al público a realizar sus preguntas. Tenemos una primera pregunta, doctor Mario Moretti. Buenos días por Lima. Yo estaba aplaudiendo en primer lugar, pero sí tenía pensado hacer una pregunta. Estoy tratando de prender mi cámara, tengo acá un pequeño problema técnico, pero creo que lo voy a solucionar en unos instantes. Pero o mientras lo voy haciendo, quiero felicitar primero al ponente, al profesor Andrés Sota. Andrés es no solamente un colega, sino también un amigo al que le tengo mucha admiración por su desempeño, tanto en la academia como a nivel profesional. Es uno de los expertos más reconocidos en Perú a nivel de compliance. Y justamente por ahí va mi pregunta,
André, desde tu perspectiva, tanto académica como práctica sobre el tema, ¿qué crees que se necesita para poder mejorar la cultura de compliance en el Perú? ¿Cómo hacemos para dejar el compliance de papel y empezamos a hacer una cultura seria de compliance, programas que realmente sean adecuados y eficaces? Muchas gracias por tu pregunta, Mario. Es una pregunta eminentemente práctica. Y yo sí he reflexionado sobre el tema y he podido llegar a dos conclusiones preliminares. La primera es que, lamentablemente, no, sí existe una cultura de compliance, es verdad, pero en empresas que son sucursales o que tienen capital, por ejemplo, qué sé yo, americano o en su mayoría americano realmente, ¿eh? Porque ya vienen y se constituyen acá con toda la cultura de cumplimiento y no solo piden exigir los estándares mínimos de la ley en la materia, que es la ley 3424, sino que piden que las organizaciones en el Perú, de capital americano estoy hablando, incrementen su estándar de cumplimiento para que no vayan en ningún caso vulnerar la FCPA, la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos. Entonces, y vienen con toda esa cultura de cumplimiento. Nombran a sus compliance officer lejos de la gerencia legal, como corresponde, con la autoridad y autonomía correspondientes. Es decir, igual que el gerente general o incluso si tiene directorio, igual que el director. Pero con las empresas peruanas, incluso grandes, me he dado cuenta que no está pasando lo mismo. Con las empresas peruanas e incluso las grandes, lo que está pasando es que ven a esta ley 3424 como un requisito legal adicional que hay que cumplir. Entonces, veo que muchos compliance officers, que ya hay oficiales de cumplimiento en materia de ley 3424 y en empresas medianas o grandes de capital peruano, realmente ese cargo lo cumple el gerente legal. Y no es que pueda ser tal vez incompatible en cuanto a conocimientos, el gerente legal puede saber mucho de compliance, pero sí al final es incompatible en cuanto a defensor de los intereses de la empresa, porque el gerente legal siempre va a estar subordinado ¿a quién? Al gerente general o al directorio. Entonces, no tiene una función como tal de defender los intereses, más que de defender, de promover los intereses propios de la empresa, porque tiene también intereses contrapuestos. Va a haber un conflicto de intereses. Y el gerente legal, pues, nunca, o casi nunca, le va a decir no a su gerente general, y menos aún a su directorio. Y no va a reportar a su gerente general, porque es su jefe. Entonces, veo una ausencia de cultura de cumplimiento en las empresas, ya sea grandes de capital peruano, porque aunque se les recomienda tener a un oficial de cumplimiento independiente, con la autoridad suficiente y con autonomía, muchas veces lo ven como un gasto. Muchas veces lo ven como un gasto o como un problema jerárquico. Poner a un nuevo funcionario por encima o igual que mi gerente general, pues no lo ven, no lo ven bien. Entonces, ¿cuándo eso se va a solucionar? Y esto es un pensamiento creo que pesimista, ¿ya? Pero eso se va a solucionar cuando haya un caso emblemático en la materia. Cuando haya un caso que espero que no suceda en realidad, porque espero que todas nuestras empresas cumplan con la ley, pero si sucede eventualmente un caso emblemático, a lo Odebrecht, por ejemplo, que tenía todo un departamento de operaciones estructuradas y probablemente tenía un sistema de cumplimiento de los más costosos de la región, cuando sea un caso emblemático peruano, de una empresa de capital peruano, pues allí vamos a quizás a ver los cambios en esta cultura, pero las empresas se van a preocupar más, se van a decir, uy, caramba, ya sancionaron a mi competidor, y la sanción no es cualquier sanción, es una multa millonaria, por ejemplo, o le han clausurado locales, no voy a esperar que a mí me pase lo mismo. Entonces, van a comenzar a cambiar la cultura desde la alta dirección hacia abajo y a nombrar oficiales de cumplimiento que realmente tengan que estar en el cargo, quitando esta función o carga, diría, porque es una carga para la gerencia legal, porque así lo ven, quitando esta carga de las gerencias legales y poniéndoles a un nuevo profesional dentro de la empresa. Creo que esa sería la respuesta a tu pregunta, Mari. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Invitamos al público a poder realizar las preguntas, aunque tenemos todavía algunos minutos que podríamos ver. Y si lo pueden hacer en forma directa también,
Quizás, doctor Rossetti, yo tenga una pregunta, en caso no haya ninguna, y creo que todavía tenemos 4 minutos, aunque ya veo al profesor Eugenio Sarrabairuz conectado, pero tenemos creo que Ven que todavía 4 minutos para poder... escribieron hace rato en el chat una es... pregunta, bueno, sí, entonces damos preferencia a los del chat, está muy bien. sí, pero decía si podría, a ver, tengo una duda. eh, ¿Cuál es la responsabilidad que se aplica entonces a la persona jurídica? ¿Es objetiva o subjetiva? Ah, qué excelente pregunta. Qué excelente pregunta porque me da a entender que la exposición ha generado dudas y eso se trata. Porque si todo te queda claro, quiere decir que la exposición no fue muy buena, tiene que generarte dudas o cuestionar lo que uno ya pensaba. La responsabilidad que se aplica de acuerdo con la ley 3424 es subjetiva, no es objetiva. Pero yo creo que la pregunta tiende más a lo siguiente. Si la ley se llama administrativa, pues me basta con la responsabilidad objetiva en el ámbito administrativo. Pero es cierto que en el ámbito administrativo sancionador, la responsabilidad tampoco es del todo objetiva. Hay algunos prismas también de subjetividad, es decir, de culpabilidad en el ámbito administrativo sancionador. Ya se ha construido en ese sentido, incluso lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Pero regresemos a nuestra ley 3424. Esta ley, si bien se denomina administrativa, si uno lee todos los criterios que regulan, en la práctica es una ley de responsabilidad penal. Ergo, se requiere la responsabilidad subjetiva de la empresa. Llamémosle imputación objetiva y llamémosle también culpabilidad de la misma. Pero con construcciones diferenciadas de las clásicas imputación subjetiva e imputación personal construidas para la persona natural. Perfecto. Entonces, muchas gracias, doctor. Em, Solamente queremos agradecer mucho su participación en este congreso. Reciba los saludos del decano, de la junta directiva y de los abogados de esta orden profesional y esperamos tenerlo prontamente por acá con temas tan interesantes que nos ha aclarado mucho de las deficiencias de esta ley de responsabilidad de las personas jurídicas. Muchas gracias, doctor Andrés Sota Sánchez. Le damos muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Me permite hacer una última reflexión, por favor? ¿Un minuto o Claro que menos sí, de un minuto? claro que sí, doctor. Lo que quería decirle agradecerles primero a todos los que pudieron conectarse y mi reflexión es que primero que leamos, es importante, y sobre todo que interpretemos de una manera racional y garantista la ley, y luego de ello, cuando ustedes revisen jurisprudencia, no se dejen convencer al 100% por lo que diga la Suprema, porque ya les enseñó una sentencia de declaración donde la Suprema se ha equivocado tremendamente al confundir criterios dogmáticos muy básicos en esta materia de responsabilidad penal de la empresa, pero tremendamente se ha equivocado la Suprema. Entonces, si nosotros aplicamos esa jurisprudencia sin saber los criterios dogmáticos básicos, vamos a incurrir en errores también. Y alguien en algún momento nos los va a advertir. Solo eso, doctores. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día y a seguir disfrutando de este magnífico congreso. Muchas gracias, doctor. Bien, tenemos que indicar previamente, antes de presentar al doctor